Buenas tardes, mi nombre es Javier Peñalosa. A continuación voy a presentarles a propósito de un caso, síndrome hemolítico urémico atípico, recidivante por mutación de la molécula del MSP. Bueno, como definición tenemos que el síndrome hemolítico urémico es una entidad clínica definida por la triada de anemia hemolítica, microangiopática, trombocitopenia e insuficiencia renal aguda. Igual cuyo proceso fisiopatológico lesional es la microangiopatía trombótica sistémica, que es como la base de lo que tenemos que estar pendiente en este tipo de pacientes. Eh, un 90% de los casos, su etiología es infecciosa, ya como conocemos es por la E. coli, y esa es como la clasificación más común que tenemos. Otra clasificación que es, o sea, como una variable del síndrome hemolítico urémico, que es el síndrome urémico atípico, que es otra forma de SU, pero que los fenómenos de microangiopatía trombótica sistémica se ven más que todo a la activación anómala y la vía del complemento por alteraciones funcionales de sus proteínas de causa genética o por autoanticuerpos neutralizantes. A continuación, lo que nosotros, o sea, lo que hicimos fue más que todo describir la evaluación clínica y seguimiento de un paciente con SU atípico tratado con el eculizumab durante 6 años aproximadamente. Eh, es un paciente, como presentación de caso clínico, es un paciente que a la fecha tiene 17 años y es un paciente que debuta a los 6 meses de vida con un SU asociado a diarrea con sangre. Es un paciente que igual en su inicio tuvo diarrea con sangre, tuvo anemia y tuvo insuficiencia renal, en el cual los laboratorios de entrada pues sería una verotoxina en sangre y heces negativos, pero de todas maneras fue asumido como un subtípico asociado a disentería. El paciente resuelve satisfactoriamente en la clínica, pero a los 6 meses más tarde vuelve otra vez y presenta otro cuadro de iguales características, desencadenado ya como el gatillante fue un cuadro de catarro de vía aérea superior. El paciente, más o menos desde el 2002, que es el que nace, hasta el 2013, más o menos durante 10 años, el paciente presenta 10 recidivas o 10 episodios de SU, que los cuales siempre eran desencadenados por un cuadro de diarrea, una gastroenteritis o un catarro, y en los cuales el paciente siempre lo que hacíamos era manejo de soporte, manejo de soporte. De esos 10 casos, el tercer y el quinto episodio requirió manejo de diálisis peritoneal y los otros eran más que todo con terapia conservadora. La terapia, lo que manejábamos era más que todo plasma fresco congelado, que el paciente de por sí respondía más o menos al tercer y quinto día de tratamiento con valores casi normales de su función renal y de su función hematológica. Siempre el paciente igual, desencadenaba todo lo que era el cuadro de proteinuria, la hipertensión arterial. Siempre en esos periodos intercríticos encontramos esos valores alterados, pero como les comentaba, el paciente siempre respondía y salía del cuadro sin ninguna recidiva, sin ninguna complicación. Al paciente se le hizo múltiples laboratorios desde su ingreso, ya como que se le hacía un panel, tenía un panel de laboratorios de base en los cuales miramos, era más que todo lo que eran laboratorios de complemento, proteína C3, proteína C4, complementos familiares, todo estaba dentro del rango normal, se le hicieron serologías, estudios hematológicos, factores de la coagulación con factor de plasmático, ritocecina, y actividad de la proteasa de excisión de von Willebrand, todos los valores estaban dentro del rango normal. Tanto se lo hicieron al paciente como a los familiares, que igual también los familiares, tanto como el paciente, no tenían ningún antecedente relevante de importancia. El paciente igual, en el 2013, a los 10 años de vida, se realiza un panel genético, igual, o sea, era como un kit donde se le hacía que más que todo de 14 genes del centro europeo. La muestra fue derivada a Secugen, que es como el centro de referencia en España para SU atípico, donde se informa la mutación del gen MSP, la proteína cofactor de membrana,
descrita como patógena, es como que, bueno, concluimos de que el paciente, toda la sintomatología que presentaba era desencadenada por esta mutación, respectivamente en este gen. Y bueno, a grandes rasgos, igual esta mutación del MCP representa el 10% del subatípico y evoluciona, tiene la característica de que esa mutación del gen tiene múltiples recurrencias, tiene un buen pronóstico sobre la sobrevida renal, eh, tiene buen pronóstico también en que no hace falla renal, pero o sea, las intercurrencias, como o sea, es una enfermedad que todavía no sabemos muy bien cómo se comporta, puede tener periodos muy intercríticos. El paciente inicia igual en el 2013 con el tratamiento de eculizumab, que igual como sabemos es un anticuerpo monoclonal humanizado, producido más que todo por mediante tecnología de ADN recombinante, y en el cual se une como una proteína de complemento C5 humana e inhibe la formación complejo de ataque de la membrana. Entonces es como que la característica principal de este tipo de medicación. Es una medicación que más adelante igual es una medicación que ya está aprobada por la FDA y que es el tratamiento indicado para el subatípico en pediatría. Y en este paciente puntual, como las recomendaciones y la guía bibliográfica nos indica, siempre tiene, bueno, la previa vacunación antineumocóxica y antimeningocóxica en el paciente. El paciente de 2013 al 2018 se venía aplicando la medicación cada 14, o sea, se empezó con un ciclo corto, después se daba cada 14 días, eculizumab de 1200 miligramos, no tuvo ninguna recaída, el paciente respondía bien al pasaje de la medicación, no tuvo ninguna contraindicación, no tuvo ningún efecto adverso, todos los laboratorios durante la internación y post-internación estaban dentro del rango normal. El último laboratorio que tenemos del paciente, igual, o sea, después de 6 años, ya con un paciente de 16 años, con un peso de 47 kilos y una TA dentro de todo normal, estaba, o sea, unos laboratorios que estaban también dentro de lo normal, una proteinuria negativa, nunca tuvo en ningún momento una falla renal que quedara con el tiempo. Y en febrero, igual, como el paciente viene respondiendo durante los 6 años sin ninguna recaída, a pesar de que el paciente también tenía múltiples episodios de cuadros de catarro y diarreas de etiología diferente, nunca desencadillaba como el SU, o sea, no hacía la triada del SU atípico. En el 2019 lo que decidimos fue suspender el tratamiento, pues con el objetivo de evaluar la remisión espontánea de recaídas. Dada la evolución favorable del paciente y el tipo de mutación genética, lo que hicimos fue volver otra vez a enviar en conjunto con el nefrólogo de nuestro servicio, vuelve otra vez a mandar otra vez al Centro Europeo de Referencia una muestra para como revaloración genética y orientación terapéutica. Eso fue más o menos puntualmente, la fecha fue en julio del 2019, pero llama la atención de que el paciente, finalizando ese año, tiene otra intercurrencia con un cuadro de catarro y ya es otra vez el subatípico produciendo la insuficiencia renal, hace otra vez el cuadro de anemia y hace otra vez lo que es la trombocitopenia. Entonces lo que decidimos fue otra vez volver a retomar el tratamiento con eculizumab. Igual el paciente hizo la recaída, también lo que hicimos fue pasar otra vez el plasma, el paciente recuperó al quinto, séptimo día, todos otra vez los valores normales y el paciente pues igual, por ahora sigue con la medicación como la venía tomando antes. Este es más que todo como un algoritmo práctico para el diagnóstico diferencial de subatípico. Entonces lo que queremos ver es más que todo, bueno, confirmar el paciente que tenga ya como la triada, que es la trombocitopenia, la insuficiencia renal y la hemólisis. Entonces, el paciente que ya tiene descrito esa médica, o sea, ya que tenga descrito esos síntomas, lo que miramos es la evaluación clínica. Si el paciente tiene activación de las 13 menor a 5%, es como la proteína que ya está disminuida, entonces el paciente nos indica de que no es un SU por complemento, sino es un SU más que todo mediado por hemólisis. Y el otro es, a su derecha, es más que todo, bueno, si el paciente, la evolución clínica nos da los laboratorios que tiene evidente, o sea, infección por Shigella o cultivo de tensión o PCR, entonces listo, ya con eso el paciente decimos de que es un SU, pero de origen infeccioso. Si el paciente, esos laboratorios nos salen todos normales, lo que hacemos es
buscar que no sea desencadenado por una infección por neumococo. Si es por neumococo, listo, entonces uno mira que el paciente, el SU, es desencadenado también por agente etiológico, o sea, por agente infeccioso. Si se descarta que sea por neumococo, entonces ahí empezamos ya a indagar lo que es una infección por drogas, malignidad, activación de complemento, que ahí entra nuestro paciente, o causas genéticas de autoanticuerpos. Igual es como más que todo dividir las aguas y mirar a ver cuáles son, o sea, el paciente, si es de origen infeccioso o es más que todo de origen de complemento, pero bueno, toca, es más que todo un filtro que se va haciendo poco a poco a medida que el paciente se le van haciendo laboratorios durante la internación. En este, lo que concluimos más que todo fue, el paciente lo que tenía era que, según la biografía que nosotros hemos buscado, la característica de la mutación era, o sea, concordaba con lo que la biografía internacional nos viene diciendo y nos viene señalando ya desde hace varios años. Y nuestra conducta fue más que todo que, o sea, con respecto al seguimiento y la aplicación de pulizumab durante muchos años, fue que la toma de decisión en cuanto al inicio y sostén del tratamiento monoclonal representó un desafío, ya que hubo que balancear la teórica evolución clínica benigna de esta mutación comparada con la de otros genes mencionados, frente al costo de la medicación. La evolución en recidivas frecuentes con riesgo de vida del paciente determinó una necesidad de terapéutica y su sostenimiento de fundamental de que no presentaba ninguna remisión espontánea luego de 6 años de tratamiento continuo. O sea, lo que miramos era que el paciente, a veces las recurrencias que tenía o los episodios intercríticos eran bastante agudos, entonces decidimos continuarle con el tratamiento del eculizumab. Y esa es la bibliografía. Bueno, muchas gracias por la presentación.